Capítulo 96. A las 9:15 de la mañana, cuando el callejón Diagon estaba repleto de brujas y magos que iban a hacer sus compras diarias, se escuchó una gran explosión. Boom. Después del ataque a Gringotts, el callejón Diagon fue atacado nuevamente. La explosión destrozó todas las ventanas y escaparates de la calle, haciendo que cayeran fragmentos afilados de vidrio. Gritos aterrorizados resonaron en el centro comercial, seguidos de gente corriendo sin tener en cuenta a los demás. En un momento de miedo y desesperación, los humanos y los magos no eran tan diferentes. Ambos corrían por sus vidas. Uno de los mortífagos apuntó su varita al cielo y entonó un hechizo. Morsmordre. En el cielo, apareció una gigantesca calavera verde con una serpiente emergiendo de su boca, haciendo que algunas personas mayores se sintieran como si hubieran regresado al infierno de la guerra hace 13 años. Bellatrix, ahora curada, apuntó su varita hacia la calle llena de brujas y magos con una sonrisa cruel. Ella hizo un gesto con la muñeca y silenciosamente lanzó un hechizo. Bombarda máxima. Un hechizo invisible salió disparado de la punta de su varita y al momento siguiente, ¡boom! El cabello negro de Bellatrix fue volado hacia atrás por los fuertes vientos de la explosión. Ella entrecerró los ojos, con una sonrisa sádica en sus labios. Una escena digna de ser confundida con el infierno se desarrolló ante ella. Frente a tal poder destructivo, cientos de personas se convirtieron en una nube de sangre, pintando las paredes y el suelo. Todo sucedió en un instante. Nadie tuvo tiempo de reaccionar o contraatacar. Los otros tres magos de grado 1 tampoco mostraron piedad y comenzaron a bombardear todo el callejón Diagon. Un pandemonio mayor había estallado en el centro comercial mágico de Inglaterra. Cuando los aurores llegaron momentos después del ataque, se encontraron con una escena horrible. Incluso los veteranos, que lo habían visto todo, apartaron la mirada de la exhibición espantosa y cruel. Los aurores más jóvenes no pudieron soportarlo y vomitaron todo lo que habían comido esa mañana. Pasó un tiempo antes de que todos se recompusieran y comenzaran a proteger a la gente y a contraatacar a los mortífagos. Rufus, el jefe de los aurores, incluso después de la disolución del Ministerio de Magia, apuntó con su varita a uno de los mortífagos, y se produjo una batalla de vida o muerte. El veterano auror parecía una máquina mortal, lanzando hechizo tras hechizo sin darle a su oponente espacio para respirar. Todo a su alrededor fue destrozado por la magia, destrozando brutalmente casas y edificios enteros. Otros aurores que no eran tan fuertes como Rufus, se reunieron en una formación y atacaron a los otros mortífagos. Aunque no podían matar realmente al oponente, podían luchar durante horas así, retrasando a los enemigos hasta que llegaran los refuerzos. Bellatrix fue atrapada por 10 aurores, esquivó un hechizo y usó Protego al momento siguiente para protegerse de los hechizos de los enemigos. No usó sus espíritus malditos, no porque sintiera pena por los aurores, sino por órdenes de Voldemort. Se le ordenó no destruir el callejón Diagon, solo causar muerte y caos. Esto limitó en gran medida sus medios de ataque. Bellatrix bloqueó los más de 20 Expelliarmus dorados que le lanzaron, supo que no podía seguir así. Aunque era una bruja de grado 1, no tenía energía mágica infinita. Al mismo tiempo, la preocupación de que llegaran refuerzos en cualquier momento la hizo acelerar el paso. Esquivando un Confundus, Bellatrix giró su muñeca y lanzó un Expelliarmus al auror, tomándolo por sorpresa y arrojándolo hacia atrás con fuerza, pero no se detuvo allí. Reforzando su cuerpo con el 20% de su energía mágica, pisó fuertemente el suelo. El suelo se hundió 1 metro en el suelo y se produjeron fuertes temblores cada 20 metros, haciendo perder el equilibrio a los aurores. Bellatrix aprovechó su oportunidad y se apareció en una de las casas de arriba y corrió por los tejados de las casas. Los aurores la siguieron, aún manteniendo un estricto entrenamiento militar, siempre lanzando hechizos para interponerse en el camino de Bellatrix. Mientras corría por los tejados, Bellatrix se detuvo y giró en el aire esquivando los hechizos. Cuando estaba a punto de caer de nuevo sobre los tejados, giró boca abajo en el aire y usó la mano que tocaba el techo para ganar impulso de nuevo. Usando su otra mano, apuntó su varita a uno de los aurores e hizo un movimiento de media luna, como si cortara algo invisible. Al otro lado de la calle, encima del tejado de una casa, el auror ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser cortado a la mitad por un hechizo difindo. Su cuerpo se partió en dos,
con la parte superior del cuerpo resbalándose y cayendo, dejando solo su parte inferior aún en pie. Sangre, vísceras y órganos mancharon todo el techo. Al ver la muerte de su compañero de armas, los aurores atacaron con más fuerza, llenos de ira y odio apareciendo en sus rostros. Mientras Bellatrix seguía ganando tiempo una vez más, la batalla entre Rufus y el Mortífagos llegó a su apogeo. Toda la calle estaba completamente irreconocible, con paredes carbonizadas y casas en completa ruina. Mientras tanto, ambos magos continuaron intercambiando hechizos durante 5 minutos consecutivos. Hechizo tras hechizo, golpe tras golpe, ambos se enfrentaron poniendo sus vidas en riesgo, quien cometiera el primer error moriría. Chasquido. Un sonido parecido al escape de un automóvil resonó no muy lejos. Gregory Goyle, patriarca de la casa Goyle, casi instantáneamente lanzó un hechizo hacia el origen del repentino ruido. El hechizo atravesó el aire y golpeó la ubicación del sonido, pero no golpeó a nadie. Sin dudarlo, Gregory retrocedió mientras bloqueaba hábilmente cada hechizo lanzado por Rufus. Mientras tanto, sus ojos escaneaban los alrededores en busca de algún mago. El patriarca de la casa Goyle estaba absolutamente seguro de haber oído a alguien aparecerse, y confió en sus instintos. Había alguien presente además de él y Rufus Scrimgeour. De repente, todos los pelos del cuerpo de Gregory se erizaron al sentir un peligro inminente. La sensación de que la muerte se cernía sobre él provocó un cambio significativo en la expresión del patriarca. Lo que más asustó a Gregory fue que, sin importar cuánto se distanciara, la sensación de peligro no disminuía. Por el contrario, se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Quería aparecerse, pero la aparición no era instantánea. Aunque solo había una pequeña ventana de tiempo hasta que el hechizo se ejecutara con éxito, 0,5 segundos eran suficientes para que un mago experimentado como Rufus matara. Entonces, se produjo un cambio drástico en la situación. Gregory observó en cámara lenta, incrédulo, cómo su pecho era atravesado por un hechizo y su corazón explotaba. Con los ojos muy abiertos, la pequeña figura de Filius se reveló ante Gregory, quien miró al mestizo que consideraba sucio con una mezcla de rabia y miedo. Sucio, antes de que pudiera terminar de hablar, su cabeza fue volada por una bombarda utilizada por el profesor de Hogwarts. Filius podría haber perdido contra Voldemort, pero para cualquier otro mago o bruja de grado 1, era una pesadilla mortal. Señor Scrimgeour, seguiré cazando a los mortífagos. Tómese el tiempo para ayudar a los necesitados. Filius se volvió hacia Rufus, quien lo miró con respeto y habló con un tono serio y cortés. ¿Han enviado refuerzos?, preguntó Rufus, mirando al hombre pequeño frente a él. No. Con la brecha en las defensas de Voldemort, todos los magos de grado 1 y superiores han atacado con toda su fuerza. Filius negó con la cabeza, informando a Rufus sobre la situación actual en el campo de batalla principal en ese momento. Rufus no preguntó nada más. Una vez que Filius terminara de matar a todos los magos de grado 1, usaría a sus aurores para iniciar rescates y ayudar. Al ver que Rufus no tenía más preguntas, Filius desapareció ante los ojos de Rufus. Capítulo 97. El ataque de los mortífagos al callejón Diagon provocó que una nube oscura cubriera toda Inglaterra. El miedo, que no se había manifestado desde el comienzo de la guerra, estalló de repente. La gente comenzó a abandonar el país en masa, lo que hizo que la situación fuera extremadamente compleja. Al ver la baja moral de los soldados en el campamento, el rostro de Asterión se volvió extremadamente sombrío. Un pentagrama apareció en sus ojos, reflejando sus sentimientos en ese momento. Toda la sensación de seguridad y la creencia de que la guerra estaba bajo control, que él y Dumbledore habían creado, se hizo añicos por el ataque al callejón Diagon. El miedo y la incertidumbre revirtieron por completo la moral en el campo de batalla. Incluso la victoria de avanzar en el campo de batalla no cambió este sentimiento. Incluso la muerte de 3 magos de nivel 1 del lado de los mortífagos no cambió nada. La muerte de cientos de brujas y magos en el callejón Diagon hizo que la incertidumbre nublara los pensamientos de todos en el campo de batalla, y se preguntaban si sus familias serían las próximas víctimas. Esta era una preocupación común en la mente de casi todos. Asterión sabía que tenía que hacer algo para levantar la moral. De lo contrario, incluso si esta guerra se ganaba, la imagen de la torre del reloj sería una de debilidad e incapacidad.
Técnicamente, Dumbledore, con su incomparable prestigio en la mente de los soldados, era el más adecuado para levantar la moral, pero como no estaba en el campamento, este papel recaía sobre los hombros del heredero de Black. Pero Asterión no era muy bueno con las palabras, así que en lugar de dar un discurso épico y motivador a todos los soldados, utilizó acciones en lugar de palabras bonitas. Mataría a Voldemort en ese momento, promoviendo que la torre del reloj era poderosa y podría guiar a Inglaterra a un futuro mejor. Debajo de Asterión, una cortina de humo negro se manifestó, y Nidhogg emergió del portal con su amo sobre su cabeza. El enorme dragón carmesí se elevó a los cielos, atrayendo la atención de todos, ya fueran los soldados de la torre del reloj o los mortífagos. Incluso la guerra que estaba sucediendo en ese momento en el campo de batalla cesó por completo. La brutal y aterradora aparición del enorme dragón oriental hizo que los mortífagos se sintieran insignificantes ante esa brutal fuerza de la naturaleza. Con el enorme dragón serpenteando por el cielo, Asterión sobre la cabeza de Nidhogg cerró lentamente los ojos y sintió. Debido a su técnica innata, pudo sentir energía mágica negativa, y en sus sentidos, todo el campo de batalla e Inglaterra estaban llenos de energía mágica negativa burbujeando como sopa en un caldero. Como un maestro, extendió sus manos hacia adelante y las movió. Ante los ojos de miles de brujas y magos, toda la energía mágica negativa azul en el campo de batalla se transformó en ríos de energía azul helada y fluyó hacia el cielo, precisamente hacia Asterión sobre Nidhogg. Continuó, moldeando esta energía en una melodía cruel y fría, donde los padres entierran a sus hijos y los hijos entierran a sus padres, una canción de odio, resentimiento y miedo, un ciclo interminable de odio donde ambos bandos se mataban entre sí por órdenes caprichosas de otros. Guerra. El espíritu maldito comenzó a tomar forma a medida que Asterión vertía más de sus deseos en el núcleo del espíritu maldito. Pronto, una figura gigantesca apareció sobre el campo de batalla. Atravesando su cráneo estaba el cuerpo de una pistola, debajo de la cual había una boca grotesca llena de dientes que se asemejaban a cuchillos. Sus manos eran rifles y ametralladoras, su pecho era fuerte y ancho con huesos que sobresalían hacia afuera, y en lugar de piernas, tenía cinturones de balas balanceándose con el viento. Cuando el espíritu maldito se manifestó por completo en el cielo, una sensación malévola y fría se extendió por los alrededores. La inmensa cantidad de energía mágica negativa cambió sutilmente el ambiente, trayendo un escalofrío incomparable. Incluso los mortífagos se abrazaron a sí mismos, tratando de buscar algo de calor en la inmensa sensación de frialdad y crueldad que emanaba del espíritu maldito que flotaba en el cielo. Incluso Voldemort salió de su tienda y miró en su dirección con una mirada tranquila y serena. A pesar del poderoso espíritu maldito, sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Al ver al demonio pistolero frente a él, Asterión bajó la mano, haciendo que el enorme espíritu maldito siguiera sus movimientos y tomara una postura que se asemejaba a alguien arrodillado ante su rey. Se puede decir que esta imagen permanecería en la mente de innumerables personas durante mucho tiempo, lo que le valió a Asterión su primer epíteto. Príncipe del mal. Asterión ordenó al espíritu maldito que apuntara al campamento enemigo con una expresión tranquila. Cuando el espíritu maldito se giró y apuntó al campamento de los mortífagos, todos en él sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, temblando de la cabeza a los pies. Voldemort, al ver esto, mostró una expresión de descontento con los actos de clara traición a las costumbres de la guerra. Peón ataca a peón, y rey ataca a rey. Elevándose en el aire, el señor oscuro se elevó al mismo nivel que Asterión. ¿Qué significa esto, Asterión?, dijo Voldemort, con voz fría y expresión impasible, incluso ante dos gigantescos espíritus malditos. ¿No lo ves, Tom? Estoy entrenando. Mostrando una expresión relajada, Asterión, encima de la cabeza de Nidhogg, cruzó las piernas y respondió con naturalidad, sin molestarse en inventar una mentira mejor. Incluso llamó a Voldemort por su verdadero nombre a propósito para irritarlo. Al oír el nombre que le habían puesto, el rostro de Voldemort se contrajo. Si quieres pelear, dilo, no te escondas detrás de mentiras obvias. Eso fue extremadamente grosero. Obviamente estoy entrenando, ¿no lo ves? Para demostrar que estaba diciendo la verdad, Asterión hizo que el demonio arma disparara millones de tiros a una montaña cercana, pasando deliberadamente por encima del campamento de los mortífagos.
La montaña, que recibió todo el impacto, dejó de existir al momento siguiente, y una poderosa explosión reverberó en el horizonte, sacudiendo todo el campo de batalla como si hubiera ocurrido un terremoto. Mira, estoy entrenando. Mostrando una mirada inocente en su rostro, Asterión habló con un tono firme y decidido. Ja 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 ja. Voldemort comenzó a reír, una risa fría y silbante, su mirada llena de ira por la obvia mentira de Asterión. Levantó la mano y murmuró. Manipulación de hechizos innata, corrupción de dioses malignos, decadencia universal. Un halo de energía oscura apareció en ambas manos de Voldemort, mientras adoptaba una postura de combate, mirando fríamente a Asterión. Al ver las acciones de Voldemort, Asterión se rió y señaló con el dedo hacia arriba, murmurando con calma, su voz se extendió por todo el campo de batalla. Manipulación de hechizos innatos, creación y manipulación de espíritus malditos, invocación sobre Asterión, se manifestaron 10 gigantescos vórtices de la más pura oscuridad. La enorme cantidad de energía mágica negativa cambió drásticamente el entorno, haciendo que el mundo pareciera adquirir un tono más oscuro. Las brujas y los magos de abajo, al ver que los dos líderes finalmente estaban a punto de enfrentarse, desaparecieron rápidamente del campo de batalla. Nadie quería morir casualmente por las ondas de choque cuando la batalla comenzara oficialmente. Asterión quería reír, pero se contuvo. A diferencia de la lucha contra el mago de grado especial que usaba el cuerpo de Mustafa, hoy podía manifestar completamente sus espíritus malditos sin ser drenado en un instante. Mueres hoy, Tom Marvel horrible. Asterión habló, su voz fría mientras un pentagrama aparecía en sus ojos rojos. Una armadura completa con una corona flotando sobre su cabeza se manifestó en él. Hoy se enfrentaría con todo a Voldemort, y el señor oscuro que había aterrorizado a las islas británicas moriría hoy, como un animal de sacrificio por su futuro. Ya veremos, Asterión Black. Pronunció Voldemort con frialdad, sus ojos como los de una serpiente mirando a su presa. Cuando terminó de hablar, el señor oscuro desapareció y reapareció frente al dragón carmesí, golpeándolo con una fuerza colosal. ¡Bum! El puñetazo destrozó toda la cara de Nidhogg, salpicando una gran cantidad de sangre purpúrea. Voldemort no se detuvo. Giró en el aire y pateó hacia la cabeza de Asterión. Asterión levantó los brazos y bloqueó la patada, pero fue arrojado hacia atrás, deslizándose por el aire a gran velocidad. Después de estabilizarse en el aire, Asterión miró sus brazos donde había aterrizado la patada. Su armadura negra con numerosos ojos rojos aterradores se estaba desmoronando, y podía sentir un aura de descomposición corroyendo su armadura. Vertiendo más energía mágica en la armadura, esta se regeneró completamente en un instante. Esa fue una buena patada, murmuró Asterión, tocando su brazo blindado. Tendría que preocuparse por los ataques de Voldemort ahora. No era un espíritu maldito que pudiera regenerarse infinitamente. Si el ataque de Voldemort lo golpeaba sin su armadura, sufriría un daño significativo. Nidhogg, cuyo rostro había sido completamente distorsionado por el puñetazo de Voldemort, se regeneró en el mismo segundo y se puso completamente furioso, nubes de tormenta cubriendo la mitad de Inglaterra. Los sonidos atronadores reverberaron en el cielo, con luces eléctricas rojas bailando como serpientes en las nubes negras. El demonio pistola tampoco permaneció inactivo, soltando una risa cruel y apuntando sus armas a Voldemort. En el mismo instante, ambos espíritus malditos de grado especial atacaron. Balas del tamaño de casas y rayos gigantescos atacaron a Voldemort, quien no mostró preocupación por los ataques. Un halo negro cubrió todo su cuerpo, envolviéndolo como una llama parpadeante. Todos los ataques, por poderosos que fueran, se veían obligados a decaer al tocar el halo de energía negra, convirtiéndose en nada. Con su cabello ondeando por los fuertes vientos provocados por el clima tormentoso de Nidhogg, el pentagrama negro en los ojos de Asterión comenzó a girar, analizando todo lo relacionado con la técnica innata de Voldemort. En la mente de Asterión, comenzaron a aparecer innumerables formas matemáticas, gráficos y escalas. La abrumadora cantidad de información distorsionó su rostro con un dolor agonizante. Varios otros pentagramas negros comenzaron a aparecer en su campo de visión, una sonrisa casi demente y enloquecida se formó en sus labios. Analiza y destruye. Un susurro escapó de los labios de Asterión. Un pequeño rayo rojo oscuro salió disparado de uno de sus ojos, desgarrando el aire con un sonido zumbante. Voldemort,
que había estado tranquilo hasta hace un momento, sintió que todos los pelos de su cuerpo se erizaban ante el peligro inminente, cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera lo más rápido posible. Solo tuvo tiempo de moverse ligeramente hacia un lado, intentando esquivar el ataque, pero un rayo de energía rojo oscuro aún golpeó su hombro. Cuando el rayo de energía rojo oscuro golpeó su hombro, toda la materia se desintegró, sangre, músculos, huesos y carne, todo se convirtió en nada, dejando un enorme agujero desde la base de su cuello hasta su hombro. Los ojos de Voldemort se abrieron de par en par mientras miraba el enorme agujero en su hombro con una mirada horrorizada e incrédula. El miedo a la muerte, oculto desde que era un niño, explotó de repente. Los ojos rojos de Voldemort se volvieron hacia Asterión, y finalmente notó el pentagrama en los ojos de Asterión, sus propios ojos se abrieron aún más. «Estás loco. ¿Cómo pudiste realizar esa cirugía suicida?». Voldemort gritó histéricamente, sintiendo que la muerte se acercaba. El miedo, el terror y la envidia lo hicieron parecer un loco en ese momento. «Esa mirada en tu rostro es buena. La pondré en un retrato animado en la entrada de la mansión negra», dijo Asterión, mostrando una amplia sonrisa. A pesar de sentir que todo su cuerpo se retorcía de dolor y que su cabeza casi explotaba por la gran cantidad de información, sintió que todo el precio que pagó valió la pena en ese momento. Se preguntó si así se sentía Rose cuando usaba los 6 ojos al máximo. Esta sensación de omnisciencia era casi adictiva, como si todo estuviera a su alcance. El rostro de Voldemort se retorció grotescamente ante las humillantes palabras de Asterión. Uniendo sus manos y haciendo un sello, abrió la boca y gritó, lleno de ira y furia. Expansión de dominio, decadencia final del universo. Asterión no se quedó atrás y también usó su expansión de dominio. Expansión de dominio, lado oscuro del universo primordial. Ambos materializaron sus técnicas innatas, sus almas expuestas en las barreras que se formaban a su alrededor. La expansión de Asterión surgió detrás de él como un vórtice oscuro, una vastedad abisal fría y sin vida, que se tragaba toda la maldad y los pecados acumulados por la humanidad, un pozo de todo mal concebible. La expansión de Voldemort surgió detrás de él como un universo al final de su vida, desprovisto de cualquier signo de vida, átomos tan quietos que el universo ya frío permaneció eternamente congelado en el tiempo. Cuando los dos mundos colisionaron, una nube en forma de hongo se elevó a los cielos. El suelo se rasgó y se hizo trizas, grandes trozos de tierra fueron arrojados hacia arriba y una violenta onda expansiva barrió la tierra, arrastrando todo y cualquier cosa con ella. Capítulo 98. Después de la explosión de la colisión de las expansiones de dominio, lo que siguió fue la más pura brutalidad, desgarrando el tejido de la realidad. El cielo cambió completamente de color, convirtiéndose en una mezcla de oscuridad y enrojecimiento. Chispas negras como nieve sombría cayeron sobre el campo de batalla. Dentro de la expansión de dominio, Asterión y Voldemort se enfrentaron. Mientras Asterión mantenía una expresión tranquila, Voldemort le devolvió la mirada con una mirada enloquecida y temerosa. Sintió que su expansión de dominio perdía en la batalla, no debido a una diferencia en las técnicas, sino por la cantidad de energía mágica utilizada. El bando contrario había vertido una cantidad incalculable de energía mágica, y él no lo había hecho. En menos de un parpadeo, la expansión de dominio de Voldemort se hizo añicos ante sus ojos abiertos. La vio fragmentarse como fragmentos de vidrio pasando ante él, y antes de que pudiera articular alguna palabra, la expansión de Asterión lo envolvió. Voldemort se encontró en un pozo de pura malevolencia, donde todo el resentimiento, el odio y la rabia de la humanidad convergían en un solo lugar. Millones, billones, billones de voces se superponían, creando un coro angelical infernal que resonaba en su mente. Su miedo más profundo se amplificó infinitamente, una experiencia sensorial que ningún humano había presenciado jamás. La avalancha de sensaciones que inundaban su cerebro era tan abrumadora que no podía moverse ni hablar. Solo sus ojos se abrieron con un horror indescriptible. Un líquido espeso y negro parecido al alquitrán comenzó a cubrir el cuerpo de Voldemort, comenzando por sus pies y subiendo lentamente por sus piernas. El líquido parecía tener vida propia, arrastrándolo hacia un mar viscoso y humeante. A medida que el líquido negro lo envolvía, la expresión de Voldemort se volvió cada vez más aterrorizada. Levantó la mano en una súplica desesperada de ayuda, pero fue inútil.
Solo su cabeza permaneció sobre el alquitrán, sus ojos reflejaban el terror absoluto de un destino inevitable. Cuando la expansión del dominio se disipó, Asterión observó al Señor Oscuro, que había aterrorizado a Inglaterra, arrodillado en el suelo, mirando en silencio y con locura al cielo. La saliva goteaba de la boca de Voldemort, ya que no podía expresar ninguna emoción en su rostro. Dando un paso hacia Voldemort, Asterión materializó una larga espada negra en su mano, adornada con varios ojos rojos. La espada medía 2 metros de largo y 5 centímetros de ancho. Acercándose al hombre arrodillado, Asterión cambió la posición de la espada, sosteniéndola con la punta hacia abajo, con la punta de la hoja a solo unos centímetros del ojo de Voldemort. Los ojos rojos de Asterión miraban con calma y serenidad al hombre. No se sentía para nada aliviado de haber derrotado a Voldemort. Después de todo, si no hubiera logrado ganar incluso después de despertar su segunda técnica innata, Asterión bien podría suicidarse de vergüenza. Los soldados de la Torre del Reloj y los mortífagos aparecieron en el campo de batalla. Mientras el silencio se apoderaba de la escena, todos observaban a Voldemort arrodillado ante un niño de 13 años, a punto de ser asesinado por él. El campo de batalla quedó en completo silencio, interrumpido únicamente por las respiraciones agitadas de todos los presentes. Ha sido un disgusto conocerte, Tom Marvel horrible, dijo Asterión con frialdad, sin ninguna burla o desdén, tal vez otorgando el mínimo respeto que un monstruo como Voldemort podría merecer al final de su vida. Sin dudarlo, Asterión fortificó su cuerpo con energía mágica y blandió su espada con fuerza. La hoja atravesó el ojo derecho de Voldemort y continuó hacia abajo, cortándolo de arriba a abajo. El hombre, que se había vuelto loco después de la expansión de dominio de Asterión, no reaccionó ni siquiera cuando la espada atravesó su cuerpo. Hasta el final, su mirada permaneció fija en el cielo, como si imaginara algo que nadie más sabría jamás. Una andanada de aplausos estalló entre los soldados de la Torre del Reloj. Nadie estaba más feliz que ellos de ver finalmente muerto a Voldemort, el mismo monstruo que había matado a sus seres queridos y amigos. Asterión recuperó la espada del cuerpo de Voldemort, salpicando sangre en su rostro y ropa. A pesar de los aplausos, su rostro mostraba poca emoción. Sus ojos rojos reflejaban una calma sorprendente. Tal vez lo que realmente sentía era aburrimiento. Incluso la satisfacción que creía sentir al matar a Voldemort no llegó, como si hubiera hecho algo mundano. La mirada de Asterión se centró en el cuerpo sin vida perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el campamento de los mortífagos, todos huyeron sin pensarlo 2 veces, abandonando la causa por la que habían luchado. Las brujas y magos de Alemania y Francia que habían estado involucrados en la guerra civil también se retiraron después de la muerte de Voldemort. Bellatrix estaba sentada en la tienda principal con una gran serpiente en sus manos. No muy lejos de ella, tendido en el suelo, se encontraba el cuerpo de su exmarido, Rodolphus Lestrange, el patriarca de la casa Lestrange. Le habían arrancado los ojos y le habían cortado la lengua, y numerosas heridas de tortura cubrían su cuerpo. La mirada de Nagini en los brazos de Bellatrix en ese momento era completamente diferente a la mirada que tenía la serpiente antes. Era una mirada fría y sombría. Vamos, Bellatrix, dijo una fría voz masculina que salió de la boca de la serpiente, lo cual fue absolutamente impactante. Cada Horrocrux tenía vida propia, así que lo que le pasó a Voldemort no se transfirió a este Horrocrux. Pero Bellatrix no movió un músculo a pesar de la orden de su aparente amo. En cambio, miró a la serpiente con una mezcla de ira y disgusto. «Has arruinado el plan de mi amo», dijo, sin inmutarse por la mirada sorprendida de la serpiente. Se suponía que debía redimirme a los ojos de la gente y alzarme como una heroína que mató al temido Señor Oscuro. Pero nada de eso sucedió como mi amo lo pretendía, todo por ti. Pero ya no importa en este momento. Mi amo se convertirá en un héroe a los ojos de la gente. En ese momento, Voldemort no necesitaba escuchar más. Sabía que Bellatrix era una traidora, y su traición llegó en un momento terrible en el que no tenía medios para protegerse. Antes de que Voldemort pudiera decir nada, vio a Bellatrix levantarse y caminar hacia su diario, su otro Horrocrux. Con ojos tranquilos, la observó sacar un frasco de su bolso y dejar caer con cuidado una gota sobre el diario. Confiaba en la durabilidad de sus Horrocruxes. Un simple líquido no los destruiría.
Pero no pudo mantener su actitud tranquila cuando vio que el diario emitía humo verde y un grito lastimero resonó en la tienda, acompañado por un rostro parecido al de Voldemort. Imposible. Antes de que pudiera terminar su grito histérico, sintió que el cuerpo de Nagini comenzaba a ponerse rígido. Sabía lo que estaba sucediendo. Este Horrocrux también había sido envenenado por el extraño líquido de Bellatrix, y estaba a punto de morir. El señor oscuro más temido y poderoso que jamás haya puesto un pie en las Islas Británicas moriría por un simple envenenamiento. Veneno de basilisco, dijo Bellatrix, agitando el frasco que contenía el veneno. Mi amo me lo dio para destruir todos tus Horrocruxes en el momento justo. Voldemort abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que todos sus otros Horrocruxes estarían en manos de Asterion Black. Incluso al final de su vida, todavía no podía entender cómo sus Horrocruxes fueron descubiertos, especialmente por Asterion Black. Lleno de resentimiento y odio, los ojos de Voldemort se cerraron por última vez. El señor oscuro, Voldemort, estaba muerto. Hogwarts, oficina del director. Al ver a Rose retorciéndose en la cama, su rostro mostrando una expresión de dolor, el rostro de Dumbledore se oscureció. Sabía que Tom estaba luchando por apoderarse del cuerpo de Rose a través del Horrocrux. Si Rose perdía la batalla y Voldemort ganaba, Dumbledore no podía imaginar lo que Voldemort podría hacer usando el cuerpo de Rose Potter. Aunque la posibilidad era mínima, Albus Dumbledore sostuvo firmemente la varita de Saúco, listo para terminar con la vida de Rose en el momento en que ella mostrara signos de perder la batalla. De repente, Dumbledore notó que el rostro de Rose se relajaba, y la niña pronto abrió los ojos para su sorpresa. El hombre más poderoso del mundo no se había dado cuenta, pero los ojos de Rose parecían diferentes, reflejando el universo mismo. Del cuerpo de la niña emergió un humo verde que tomó la cara parecida a la de Tom Riddle. Esta cara rugió de mala gana antes de desaparecer por completo. ¿Cómo estás, Rose? Dumbledore guardó discretamente su varita y preguntó con un tono preocupado. Finalmente libre e iluminada, susurró Rose, todavía mirando directamente al techo, sus pupilas vislumbrando la inmensidad del vacío y un universo frío e ilimitado. Una sonrisa enloquecida delineó sus labios. Capítulo 99. Antiguo Ministerio de Magia, ahora Torre del Reloj, Sala Parlamentaria. La sala parlamentaria era una enorme sala sostenida por gigantescos pilares griegos, el techo divinamente pintado con una gran obra de arte que representaba la creación de los orígenes de la magia. El suelo estaba tan limpio que fácilmente podría servir de espejo. En el centro de la sala, había una imponente mesa rectangular negra con 24 asientos, al menos 18 de los cuales estaban ocupados por brujas y magos. En el otro extremo de la sala, elevada por numerosos escalones sobre una plataforma plana, había 12 asientos que parecían tronos. Esto es un insulto de esos malditos franceses. Vincent Parkinson, patriarca de la casa Parkinson, señor del Departamento de la Creación, golpeó su puño contra la mesa y habló con un tono extremadamente irritado. No era el único que estaba extremadamente irritado. Ya fuera el oro senador, independientemente de quiénes fueran, todos mostraban expresiones oscuras. La razón de la ira era obvia, una carta enviada por la delegación francesa hace unos momentos, que todos los presentes habían leído y estaban furiosos. ¿Por qué no volvemos a la guerra de los 100 años? Propuso Bartholomew Crouch con una mirada fría y mortal. Su propuesta hizo que al menos 4 senadores estuvieran de acuerdo con la sugerencia de ir a la guerra. Si se miraba con atención, se vería que los 4 senadores pertenecían a una facción, la misma de la que él formaba parte. No deje que la ira nuble su juicio, Excelencia. Acabamos de salir de una guerra civil hace 6 meses, definitivamente no queremos entrar en otra guerra en este momento, la gente estaría furiosa con la Torre del Reloj, habló Aurelius Greengrass, patriarca de la casa Greengrass, señor del Departamento de Botánica, calmando a todos. Sí, habían pasado 6 meses desde que terminó la guerra civil y todo había vuelto a la normalidad sin muchos cambios. El único cambio era que el Ministerio de Magia se había disuelto con éxito y la Torre del Reloj se había alzado como el órgano supremo de gobierno en Inglaterra. En estos 6 meses, sin importar a qué facción pertenecieras, todos se unieron para mantener el orden y sanar las heridas de la guerra civil.
Así, en estos 6 meses que habían transcurrido, Inglaterra había alcanzado su punto máximo con una cohesión pocas veces vista en siglos en este país. Le pido disculpas, señor. Bartholomew se sentó en su silla, un poco descorazonado, y respondió con una voz un poco más baja y cansada. Nadie habló en contra del viejo patriarca de la casa Crouch, todos sabían que el hombre lo había perdido todo en la guerra de los 13 años, y más aún en esta guerra civil, donde su único descendiente, que era un mortífago, fue asesinado, llevando a la casi extinción de la casa Crouch. Todos entendemos que quiera desahogar su ira, excelencia, dijo Aurelius en tono tranquilo, desviando su mirada hacia los demás presentes. ¿Cómo creen que deberíamos responder a las cartas del Ministerio de Magia francés? Asterión, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Aceptemos la propuesta. Sentado en el asiento del señor del Departamento de Maldiciones, Asterión capturó la atención de todos en el salón parlamentario. Todos deben estar preguntándose por qué deberíamos aceptar la propuesta francesa, dijo, permaneciendo indiferente a las miradas curiosas. Debemos aceptar, y no solo aceptar, sino también organizar el torneo de los 3 magos en nuestro país. Necesitamos mostrar nuestra fuerza, a pesar del rencor que tenemos contra los magos franceses. Especialmente ahora, habiendo salido recientemente de una guerra civil, la gente necesita un evento alegre para disipar por completo la sombra de la guerra. Asterión terminó su discurso y tomó un sorbo de té, manteniendo una mirada tranquila y serena sobre el salón parlamentario. Debido al bajo número de parlamentarios y señores, las 3 facciones se habían fragmentado, y el poder se descentralizó y reorganizó de una manera que acomodaba a todos. La facción de sangre pura se transformó en la facción aristocrática y se convirtió en la más poderosa del parlamento, con 5 señores: Black, Greengrass, Parkinson, Macmillan y Malfoy. Todos estuvieron involucrados de alguna manera con la casa Black. La facción neutral, después de que la casa Greengrass dejara de ser líder, se debilitó considerablemente, y solo quedaron 3 lords en el parlamento: Morgan, Foley y Beck. La facción de la luz se reorganizó como la facción democrática, convirtiéndose en la segunda más poderosa del parlamento, con 4 lords: Abbott, Ollivander y 2 miembros de ascendencia mugle. Esto alivió a las pocas grandes casas nobles que quedaban después de la guerra civil, donde 7 grandes casas nobles, que sentaron las bases de la sociedad mágica británica, fueron consideradas oficialmente extintas. Junto con las grandes casas que se extinguieron en la guerra hace 13 años, más de la mitad de los Sagrados 28 desaparecieron en menos de 2 décadas. Vale la pena señalar que Lucius Malfoy fue encarcelado en Azkaban después de la guerra y sucedido por su hijo mayor, Draco Malfoy. Sin embargo, debido a su corta edad, el asiento de Lord de la casa Malfoy estuvo bajo la regencia de la casa Black hasta que Draco tuvo la edad suficiente para heredar el asiento de Lord en el Parlamento. En cuanto a Asterión, de casi 14 años, sentado en el asiento de Lord, nadie presente en esa sala consideró a Asterión un niño. Además de ser un mago de grado especial, el niño había matado al señor oscuro más terrible que había puesto un pie en esta isla. Después de escuchar las palabras de Asterión, todos permanecieron en silencio. Sabían que Lord Black tenía razón, pero el arraigado prejuicio de los ingleses contra los franceses no era algo fácil de resolver, sobre todo teniendo en cuenta que Francia había enviado magos de élite para unirse a la guerra civil del lado de Voldemort. Esto había hecho que la relación entre las 2 naciones fuera aún más tensa de lo que ya era, casi pareciendo como si la guerra de los 100 años estuviera en el horizonte, a punto de estallar en cualquier momento. Alguien solo necesitaba una cerilla, y la gasolina haría el trabajo de iniciar el conflicto entre las 2 naciones. Al ver que todos seguían en silencio, reacios a aceptar la propuesta, Asterión colocó la taza de té sobre la mesa y habló de nuevo. En lugar de un torneo de los 3 magos, ¿por qué no lo cambiamos? Creemos un torneo internacional de magia, invitemos a los países vecinos y aplastemos a esas rubias pomposas, arrogantes y adictas a los dulces frente a otras naciones. Las palabras de Asterión hicieron que los rostros de todos se iluminaran. La idea de aplastar a los arrogantes tontos franceses frente a otras naciones era bastante tentadora para ellos. Después de un breve silencio, Asterión volvió a hablar. Todos los que estén a favor, levanten la mano.
Inmediatamente después, el heredero negro levantó la mano en señal de apoyo, seguido por toda la facción aristocrática que se puso de pie detrás de su líder después de una palpable vacilación en el aire. Los 4 lores restantes presentes levantaron la mano, expresando su apoyo a la propuesta. El 90% de los senadores también levantaron la mano, decidiendo así a favor. El primer torneo internacional de magia y brujería se celebraría en Inglaterra. Capítulo 100. Cuando se abrieron las puertas del Parlamento, Aurelius Greengrass caminó junto a su yerno. ¿Qué te pareció la reunión parlamentaria?, preguntó, mirando al grupo de senadores que tenía delante. Era la primera vez que Asterion asistía a una reunión parlamentaria desde que Arcturus se había retirado por completo, pasando el señorío a su bisnieto. Aunque Asterion aún no había heredado el manto patriarcal y asumido el control de la Casa de los Negros como patriarca, un momento que solo llegaría tras el fallecimiento de Arcturus, según las leyes sálicas que rigen las leyes de herencia de Inglaterra. Parecen extrañamente unidos, a pesar de las contradicciones entre ellos, comentó Asterion, haciendo girar el anillo en su dedo. El cuerpo del anillo estaba compuesto por 2 serpientes, una de plata y la otra de oro, con un hermoso diamante negro entre sus cabezas. Cualquiera que esté familiarizado con la historia de la casa Gaunt reconocería este mismo diamante en el anillo de cada patriarca Gaunt. Sí, cuando nos enfrentamos a un enemigo común, no es raro vernos a todos colaborando entre nosotros. Después de todo, aunque el odio puede ser duradero, solo los intereses son eternos, respondió Aurelius con una risita, mientras ajustaba su bastón. Sus ojos azules, que recordaban a los de Daphne, fijaron en Asterion una mirada peculiar, casi como si estuviera mirando a un hijo que nunca tuvo. La verdad es que para Aurelius no era muy diferente. Siempre había querido un hijo que heredara su legado y, aunque nunca lo obtuvo a través del matrimonio de su hija. Asterion comprendía el razonamiento. Los intereses siempre estaban por encima de todo lo demás a los ojos de quienes estaban en el poder. Era normal, como quitarle el trabajo a un querido amigo. No había nada personal en ello, solo negocios. Tienes que estar preparado, Asterion. Probablemente te querremos como el nuevo rostro de Inglaterra, así que tendrás que saludar a todos los invitados que vengan al torneo internacional de magia y brujería, continuó Aurelius, con voz tranquila y serena mientras caminaban. Asterion asintió. Las palabras de Aurelius no lo sorprendieron. Después de matar a Voldemort frente a todos, su fama en Inglaterra posiblemente había superado la de Rose. Por lo tanto, no era sorprendente que él fuera el que saludara a todos los invitados extranjeros en el país. Era tanto una muestra de respeto a otros países como una sutil demostración de fuerza. Puede parecer algo infantil para algunos, pero así es como funciona la política internacional. Los que tenían el cañón más grande eran los más poderosos. Simple y directo. Aurelio y Asterion ascendieron a la torre del reloj a través del ascensor que conducía a la calle y entraron en un coche. El coche pronto se deslizó silenciosamente por las calles de Londres. Dentro del coche, Aurelius colocó su bastón a su lado y su sombrero en el asiento de al lado. Aurelius miró a su yerno con una sonrisa en su rostro mientras cruzaba las piernas. Entonces, ¿cuándo será tu boda con Daphne?, preguntó gentilmente. Asterion abrió mucho los ojos, completamente desconcertado por la pregunta del patriarca Greengrass. No me mires así, mi esposa Helena está más ansiosa que yo porque esta boda suceda. Aurelius se rió entre dientes y miró el rostro sorprendido de Asterion. Era la primera vez que había visto una expresión así en el rostro de su yerno. Somos muy jóvenes, tal vez cuando cumplamos 18 o 20. Recuperándose de la sorpresa, Asterion sacudió la cabeza y respondió con incertidumbre. La pregunta de Aurelius lo había tomado desprevenido esta vez. Aurelius sacudió la cabeza y preguntó. ¿Qué edad crees que tengo, Asterion? ¿30 o 33? Mirando el rostro juvenil del patriarca de la familia Greengrass, Asterion respondió con calma. Me alegra que pienses que soy tan joven, pero cumpliré 51 años a finales de año. Con una sonrisa juguetona en los labios, Aurelius corrigió a su yerno en un tono amistoso. Continuó hablando con calma. Los magos somos diferentes a los muggles. Tenemos muchas dificultades para reproducirnos de forma natural, que es una de las razones por las que hay tan pocos magos en el mundo.
Helena se quedó embarazada de Daphne cuando tenía 37 años, a pesar de esforzarse por concebir durante casi 15 años. Cuando recibí la noticia de que estaba embarazada, estaba en la luna de la emoción. Mi cintura finalmente podía descansar. Aurelius mostró una mirada nostálgica y amarga en su rostro mientras continuaba hablando. Este tipo de cosas son bastante comunes en nuestro mundo. Fleamont y Eugenia Potter fueron un buen ejemplo de esto. Solo tuvieron hijos cuando eran mayores y ni siquiera vivieron para ver a su hijo crecer y casarse. Asterión se quedó en silencio ante las palabras de Aurelius. Sabía que los problemas de fertilidad eran un asunto serio entre las casas nobles, pero casarse tan joven no estaba en sus planes en ese momento. No es que estuviera reacio a casarse con Daphne en primer lugar, pero simplemente sentía que el momento no era el adecuado. Después de todo, ambos tenían 13 años, todavía no 14. Hablaré con Daphne al respecto. Asterión definitivamente no podía decir lo que estaba pensando, especialmente a su suegro, así que eso es todo lo que podía decir por ahora. El resto del viaje continuó en silencio, pero no un silencio incómodo, ya que ambos estaban leyendo algunos informes, hasta que finalmente el viaje terminó. El auto se estacionó frente a la mansión Greengrass. Intenta hablar con Daphne sobre el matrimonio, Asterión. El conductor abrió la puerta, pero antes de salir del auto, Aurelius volvió a hablar con una sonrisa amistosa. Asterión solo pudo asentir y observar a su suegro entrar a la mansión, dejando escapar un suspiro de alivio. Esta conversación sobre el matrimonio lo había dejado bastante cansado, algo con lo que esperaba no tener que lidiar nunca. Nolan, vayamos a la mansión Black. Mirando al conductor, Asterión se reclinó en el asiento trasero y habló con los ojos cerrados. Al llegar a la mansión, Asterión entró mientras se aflojaba la corbata alrededor del cuello y caminó hacia la sala de estar. Para su sorpresa, encontró a Narcisa sentada en el sofá leyendo un periódico, lo que le hizo mirarla con una mirada extraña. Era la primera vez que Asterión la veía leyendo el periódico en años. ¿Pasó algo importante? Recostándose en el sofá, apoyó la cabeza en los muslos de Narcisa y preguntó casualmente, colocando su brazo sobre sus ojos. Para su sorpresa, su primo respondió con un tono serio. Sí. Pasó algo realmente significativo, dijo, entregándole el periódico a Asterión. Se incorporó, tomó el periódico y lo abrió en la página que le indicó Narcisa, abriendo mucho los ojos al ver el artículo. Este lunes, Francia, Alemania, Italia, Austria, España y Portugal sufrieron ataques masivos a sus respectivos ministerios de magia. Las razones detrás de las represalias del Señor Oscuro aún se desconocen, pero según las fuentes, casi 3000 magos y brujas perdieron la vida en un solo día desde la Edad Media. Este es el mayor número de muertes de magos registrado en casi 6 siglos. Grindelwald finalmente está extendiendo su terror por todo el continente europeo. En este momento, se están produciendo protestas en varios países europeos, con la población exigiendo el arresto y la pena de muerte del Señor Oscuro. El plan de Grindelwald ha comenzado oficialmente. Este fue el único pensamiento de Asterión después de leer los artículos del periódico. Aunque no sabía exactamente en qué consistía el plan de Gellert Grindelwald, sabía que no era nada sencillo, como su plan de crear un dios o el plan de Mustafa de llegar a la raíz de toda la magia. El mundo se está volviendo cada vez más loco, murmuró Asterión para sí mismo, con una mirada intensamente seria pero tranquila. La escalera apareció, pero pocos tendrían el coraje de subir sus escalones. Capítulo 101. Asterión finalmente entendió por qué Francia había enviado una invitación tan repentina para organizar un torneo de los 3 magos. Probablemente era una excusa para crear una coalición contra Grindelwald. Para ello, Inglaterra era esencial, no solo por Dumbledore, sino por él mismo, reconocido como un poderoso mago de rango especial después de matar a Voldemort. Mostrando una sonrisa maliciosa, Asterión ya había pensado en numerosas formas de chantajear al gobierno francés. Después de todo, si querían que trabajara, tenían que pagar, y pagar muy bien. Él era un león, y Francia era un suculento filete listo para ser devorado en cualquier momento. Al ver a Asterión con una sonrisa maliciosa, Narcisa puso los ojos en blanco. Su querido primo parecía un villano, orquestando planes nefastos con esa característica sonrisa malvada. Deja de sonreír así, pareces un villano.
Tocando juguetonamente su mejilla con su dedo índice, Narcisa rió entre dientes y habló en un tono burlón. Asterión se dio cuenta de que no estaba solo y fingió toser para disimular la vergüenza que sentía. No he visto a Dore. Asterión cambió hábilmente de tema, desviando por completo la atención de Narcisa. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa mientras pensaba en su hija. Regresó a la mansión Malfoy, pero volverá para cenar con Draco. Narcisa respondió feliz y aliviada. Asterión asintió y se sintió aliviado de que Narcisa no se detuviera en la vergonzosa escena que había hecho antes. En cuanto a Dorea, la niña se había vuelto mucho más cercana a su madre después de la guerra civil, donde vio todos los lados oscuros mientras vivía en la mansión Lestrange, especialmente después del encarcelamiento de Lucius Malfoy. Incluso Draco había comenzado a acercarse a su madre, mientras su padre languidecía en la prisión de Azkaban, un resultado que Asterión se aseguraría de que sucediera de una manera muy dolorosa. No había olvidado la traición y el dolor que ese hombre le había causado a su primo. Eso es bueno, quería hablar con Draco sobre su asiento en el Parlamento, respondió Asterión, levantándose del sofá. Narcisa asintió y dijo, hablaré con él al respecto. Ahora, ve a visitar a Arcturus, ha estado esperando tu llegada. Asterión suspiró profundamente ante la mención de su bisabuelo. El hombre se estaba deteriorando más con cada día que pasaba. En este punto, Arcturus ni siquiera podía levantarse de la cama sin ayuda, y era evidente cuánto sufría por su condición. Asterión había tratado de curar a su bisabuelo, pero era imposible. Incluso la energía mágica tenía sus límites cuando era manipulada por humanos. En cuanto a usar un espíritu maldito, Asterión ni siquiera había considerado esa opción suicida. La energía negativa de un espíritu maldito era extremadamente corrosiva. Ponerlo dentro del cuerpo de alguien era similar al cáncer, matando lentamente a su anfitrión. Los humanos no eran espíritus malditos hechos de pura energía mágica negativa. Mientras que un espíritu maldito podía ser virtualmente inmortal mientras tuviera energía mágica negativa, los humanos estaban hechos de carne, sangre y huesos. Incluso con una gran cantidad de energía mágica, la regeneración era imposible indefinidamente. La energía mágica inversa también tenía sus limitaciones. Incluso Asterión no podía regenerar una extremidad si algún día la perdiera, y mucho menos curar algo que estaba matando células en el cuerpo de una persona. Dándole un beso a Narcisa en la mejilla, Asterión subió las escaleras hasta el piso superior. Al llegar, caminó hacia la puerta del dormitorio y se detuvo frente a ella. Asterión golpeó 2 veces la puerta antes de entrar. Tan pronto como entró en la habitación, la mirada de Asterión se posó en Arcturus acostado en la cama, sosteniendo tranquilamente un viejo álbum de fotos. El anciano patriarca de la familia Black parecía mucho más delgado que antes. Incluso las pociones curativas no podían fortalecer el cuerpo del hombre en este punto. Cuando el patriarca de la familia Black vio entrar a Asterión, sonrió suavemente a pesar de su rostro extremadamente pálido. ¿Cómo fue tu primera reunión parlamentaria? Sentado en la silla al lado de la cama, Asterión respondió, mirando a su bisabuelo. Educativa, por decirlo menos. Arcturus asintió satisfecho ante su respuesta y habló con una voz ronca y cansada. Recuerda, Asterión. No confíes en esos zorros astutos. Pueden actuar tan bien que muchos deberían estar en películas mugles. Pronunció cada palabra con gran dificultad, casi como si el mero hecho de hablar le provocara un dolor agonizante. Lo cual no era del todo falso, ya que sus pulmones comenzaban a fallar. Asterión no necesitaba las palabras de Arcturus para saber que el Parlamento era un campo de batalla, donde en lugar de hechizos, se usaban palabras y mentiras para hacer la guerra. ¿Algún asunto importante? Pasando una página del álbum de fotos, Arcturus preguntó, acariciando una foto de su difunta esposa. Vamos a organizar un torneo internacional de magos. Los acólitos de Grindelwald atacaron los ministerios de magia en varios países europeos. Asterión lo resumió en pocas palabras mientras se quitaba la chaqueta y se la ponía sobre los muslos. Arcturus dejó de acariciar la foto de su esposa y giró la cabeza tan rápido que Asterión se preguntó si el hombre estaba realmente enfermo. No creo que organizar un torneo de magos sea apropiado en tiempos tan difíciles, preguntó con un tono serio y excesivamente fuerte, volviendo en ese momento al antiguo Arcturus. Mostrando una sonrisa maliciosa, Asterión respondió.
Francia ha solicitado ser la sede del torneo de los tres magos. Sus palabras hicieron que los labios de Arcturus se curvaran en una sonrisa desdeñosa. ¿Quién hubiera esperado que un día esos arrogantes franceses buscaran ayuda de nosotros, los bárbaros ingleses? Solo de pensarlo, mi día se iluminó con esta noticia. A sus casi 94 años, Arcturus percibió inmediatamente las intenciones del Ministerio de Magia francés. Asterión se rió entre dientes ante la reacción de su bisabuelo, sabiendo que Arcturus también albergaba aversión hacia los franceses, especialmente después de la participación de los magos franceses en la guerra civil 6 meses antes. La tensa relación entre Inglaterra y Francia había durado siglos, intensificándose aún más durante la Guerra de los 100 años. Con las acciones francesas actuales, esta relación se había vuelto aún más tensa. El rostro de Arcturus se volvió excepcionalmente serio. Miró a su bisnieto y habló con un tono preocupado. Ten cuidado con otros países. Podemos quedar aislados si realmente estalla una guerra mundial. Usa este torneo para asegurar aliados, incluso si eso significa sacrificar algunos intereses. Estar aislado en una guerra es terrible, especialmente para nosotros en una isla. Podríamos estar rodeados por todos lados incluso en sus últimos momentos. Arcturus quería ayudar a Asterión. Incluso si eso significaba sacrificar su vida para ayudar a su bisnieto, no dudaría. Lo entiendo, pero no creo que ocurra otra guerra mundial mágica, respondió Asterión. Podía comprender las preocupaciones de Arcturus, pero no creía que este conflicto se intensificara hasta convertirse en una guerra mundial. Hablaré con otros países, especialmente con los países nórdicos, para cubrir el Mar del Norte, dijo Asterión con seriedad, aunque dudaba que estallara un conflicto tan grande, quería estar preparado por si acaso. Un hombre cauteloso es un hombre vivo. Capítulo 102. Cruzando la barrera que protegía la mansión negra, el auto de la familia Tonks se acercó, y los ojos de Nimadora se abrieron ante el enorme edificio construido en estilo gótico victoriano. Joder, esto no es una mansión, es un maldito palacio. Instintivamente maldijo en voz alta, su cabello cambió a muchos colores, mostrando lo sorprendida que estaba. Andrómeda, en el asiento trasero con su hija, le dirigió una mirada de reproche y la reprendió sin dudar. Nimadora Tonks, no uses ese lenguaje grosero, especialmente aquí. El cabello de Nimadora se puso rojo de vergüenza al escuchar su nombre, pero justo cuando estaba a punto de replicar, la mirada de su padre Ted, que conducía, la hizo mantener la boca cerrada. Sin embargo, ella todavía murmuró en un tono insatisfecho, no me llames Nimadora. Sacudiendo la cabeza, Andrómeda dejó escapar un suspiro cansado y se concentró en la enorme mansión, sus ojos se llenaron de un sentimiento de nostalgia y desgana. Los puños que descansaban sobre sus muslos se apretaron con fuerza, mostrando que la mujer no estaba tan tranquila como aparentaba por fuera. Ted miró por el espejo retrovisor a su esposa en el asiento trasero y permaneció en silencio. Conocía a su esposa mejor que nadie. Andrómeda estaba tan nerviosa que estaba en la posición que siempre tomaba cuando estaba ansiosa por algo. Volviendo su mirada hacia la mansión, Ted mostró una mirada compleja. Ser la causa de la expulsión de su esposa siempre le traía mucha culpa al hombre, especialmente cuando veía a su esposa mirando el álbum de fotos con ojos anhelantes. Dejando escapar un suspiro, Ted se concentró y hábilmente estacionó el auto frente a la mansión. Apagó el auto, puso el freno de mano y salió del auto, ayudando a abrir la puerta para su esposa mientras su hija salía por su cuenta. Gracias, Ted. Andrómeda dijo después de salir del coche, dándole una dulce sonrisa a su marido y entrelazando su brazo con el de él. Cuando la familia se reunió frente a la puerta y llamaron, las puertas se abrieron, revelando a un viejo elfo doméstico. Andrómeda reconoció casi de inmediato al elfo doméstico negro. Creacher. Es bueno verte de nuevo, Creacher. Andrómeda saludó al elfo con una dulce y gentil sonrisa. Lord Asterión te espera en la sala de estar. Ignorando el saludo de Andrómeda, el elfo doméstico le dirigió a la mujer una mirada desagradable y habló en un tono humilde. Andrómeda no pudo evitar mostrar una expresión amarga al escuchar el tono del elfo doméstico. Nimadora, que escuchó todo, miró con rudeza a la criatura parecida a una momia conocida como Creacher. Cuando impulsivamente estaba a punto de sacar su varita, vio a su padre mirándola con una mirada casi mortal.
Guardando su varita a regañadientes, miró a su padre con una mirada enojada y luego de nuevo al elfo doméstico, como si le prometiera que esto no había terminado. Al entrar en la mansión, lo primero que vio la familia Tonks fue la enorme estatua del antepasado de la casa Black, Corvinus Black. Por alguna razón, frente a la estatua, Tonks se sintió como si estuviera bajo la mirada de un abuelo muy severo, especialmente porque los ojos de la estatua, hechos de rubíes, parecieron casi vivos por un momento. Andrómeda recogió el dobladillo de su falda e hizo una reverencia elegante ante la estatua. Ted, recordando las lecciones de etiqueta a las que su esposa lo había hecho asistir, colocó su mano sobre su pecho y se inclinó ligeramente hacia adelante. Al ver esto, Creature mostró una mirada satisfecha y orgullosa, y guió a toda la familia Tonks con más eficiencia que antes. Sin darse cuenta, todos llegaron a una habitación con sofás y sillones, una chimenea ardiendo con llamas crepitantes. La mirada de toda la familia Tonks se posó sobre el joven y la joven sentados uno al lado del otro, cada uno bebiendo tranquilamente una taza de té. Fisi. Andrómeda, al ver a su hermana menor, no pudo evitar sonreír de nuevo. Andrómeda. Narcisa también le sonrió a su hermana mayor. Se puso de pie y la abrazó. ¡Qué hermosa reunión, hermanitas! De repente, las puertas de la habitación se abrieron y Bellatrix entró, ignorando las miradas de asombro de Ted y Tonks. Bella. Andrómeda también se sorprendió por la entrada de su hermana mayor. Finalmente, al ver a las tres hermanas Black juntas por primera vez, Asterion no pudo evitar pensar que eran completamente diferentes entre sí. Como si leyera la mente de Asterion, los labios de Bellatrix se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿No te lo dije, amo? Mi adorable madre probablemente engañó a mi adorable padre, mira lo diferentes que somos la una de la otra. Las palabras de Bellatrix hicieron que los rostros de Narcisa y Andrómeda se volvieran muy oscuros. Las palabras de Bellatrix no fueron diferentes a llamarlas bastardas. Bella. Narcisa gruñó el nombre de su hermana mayor. Andrómeda, a su lado, también miró ferozmente a su hermana mayor. Las dos intercambiaron miradas y confirmaron los pensamientos de la otra. Sin dudarlo, ambas corrieron hacia Bellatrix. Al ver esto, Bellatrix se dio la vuelta y corrió, huyendo sin mirar atrás ni una sola vez. No corras, Bella, y enfréntate a nuestra ira. Andrómeda gritó en voz alta con una gran sonrisa en sus labios. Me niego. Bellatrix aceleró aún más sus palabras. Narcisa permaneció en silencio y saltó sobre el sofá, casi alcanzando a Bellatrix por un pelo. Ver a las tres mujeres adultas corriendo por la habitación como niñas traviesas dejó a Asterion sin palabras, pero al notar las sonrisas en sus labios, se dio cuenta de que las tres se estaban divirtiendo después de una reunión de décadas. Por favor, tomen asiento. Asterion hizo un gesto para que Ted y Nimadora se sentaran frente a él en el sofá. Gracias por la invitación, Lord Black. Sentado en el sofá, Ted respondió con una sonrisa también. Ver a su esposa disfrutando de esta manera le hizo darse cuenta de lo mucho que extrañaba a su familia. Quería sorprender a Arcturus. Aunque no ha dicho nada, el hombre todavía quiere ver a toda la familia reunida una vez más. Asterion respondió con calma, llevándose la taza a los labios y probando el té. Ted asintió y permaneció en silencio. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Realmente no tenía mucho de qué hablar con alguien tan poderoso y famoso como Asterion Black, un mago de grado especial. Asterion, me uní a los aurores. Al ver la situación de su padre, Tonks habló con una gran sonrisa, su cabello púrpura cambió a un dorado muy brillante, aparentemente muy orgullosa de unirse a los aurores. Felicitaciones, Nima, la felicitó Asterion con un tono muy sincero. Realmente era un gran logro convertirse en auror a los 20 años. Solo los mejores de los mejores podían convertirse en auror, especialmente justo después de graduarse de Hogwarts, era un logro notable. Tonks levantó la cabeza con orgullo y recibió el elogio del poderoso mago de grado especial como si fuera natural, como si fuera normal ser elogiado por personas poderosas. Por favor, evita hablar de Bellatrix cuando estés fuera de la mansión, bebiendo su té con calma. Los ojos rojos de Asterion se posaron en Ted y Tonks. Aunque era solo una mirada normal, para Ted y Nimadora, se sintió como una montaña sobre sus hombros. Ambos asintieron, de acuerdo con las palabras de Asterion. Podían ver que Asterion hablaba en serio.
Mientras conversaban, las tres hermanas finalmente se cansaron de correr y se sentaron en el mismo sofá con una postura poco elegante. No lograste atraparme. Sigo siendo la mejor hermana mayor del mundo. Recuperando el aliento, Bellatrix habló, mirando a sus dos hermanas con una mirada extremadamente orgullosa. Esto hizo que las caras de Narcisa y Andrómeda se contrajeran por un momento. ¿La mejor hermana mayor del mundo? No podían creer sus desvergonzadas palabras y resoplaron fríamente. Vamos a ver al anciano ya, si esperamos más, podría entrar al ataúd, literalmente. Bellatrix era indiferente a las miradas juzgadoras de sus hermanas y habló perezosamente. Capítulo 103. Arcturus estaba en la cama, leyendo algunas cartas antiguas que su esposa le había escrito durante sus misiones en Europa. Al ver la elegante letra en el papel amarillento, una sonrisa apareció en el viejo patriarca de la Casa de los Negros. De repente, las puertas se abrieron abruptamente. Arcturus ni siquiera necesitó levantar la cabeza para saber que su sobrina nieta, Bellatrix, había entrado en su habitación. Ella era la única persona sin etiqueta en la mansión. Pero el patriarca pronto levantó la cabeza, escuchando más pasos entrando en su habitación. Su mirada se posó en Bellatrix, Narcisa y, finalmente, Andrómeda. Ignoró a todos los demás, una suave sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a Andrómeda. Mírate, niña, dijo Arcturus, mirando a su sobrina nieta, Andrómeda. Miró a Asterión, que le sonreía, y comprendió el plan de su bisnieto. Al ver el estado de su poderoso tío abuelo, los ojos de Andrómeda se llenaron de lágrimas. Por lo que recordaba, su tío abuelo siempre había sido alto y de hombros anchos. Ahora, al ver su frágil y delgado estado, la imagen que tenía de él en su mente se sacudió. En su impresión, incluso si el cielo se cayera, el hombre estaría allí para sostenerlo, pero al ver su estado actual, se dio cuenta de que era como cualquier otra persona, y en este momento, solo un abuelo gentil. Estás casada y ya eres madre, ¿cómo puedes llorar así? Si Daruella viera a su hija así, te regañaría. Al ver a su sobrina nieta llorar al verlo, Arcturus habló en un tono de reproche, pero mucho más suave. Probablemente estaría furiosa. Dijo Bellatrix, la imagen de su madre enfureciéndose hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa muy feliz. Andrómeda se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y puso los ojos en blanco ante las palabras de su hermana mayor. Mientras tanto, Narcisa estaba sentada en la silla al lado de la cama, sosteniendo la mano esquelética de Arcturus. Esa debe ser mi bisnieta. La mirada de Arcturus se posó en Nimadora, quien se sintió avergonzada por la mirada gentil y cálida del hombre que yacía en la cama. Su cabello morado cambió de color, tornándose rojo carmesí. Al ver esto, la sonrisa en el rostro de Arcturus se hizo aún más grande. Tienes un don maravilloso, trabaja duro y te convertirás en una excelente bruja, niña. Habló en un tono suave, feliz de que al final de su vida, podría estar rodeado de su familia nuevamente. En cuanto a las reglas, las seguirían nuevamente en el infierno, como todos los miembros de su casa. Nimadora asintió con seriedad y observó a su madre conversando felizmente con el anciano y sus hermanas con una mirada feliz. Era la primera vez que veía a su madre sonreír así. Esto hizo que Tonks se pusiera muy feliz. Si lo hubiera sabido, habría hablado con Asterión mucho antes. Asterión, que había permanecido en silencio por miedo a interrumpir la reunión, de repente miró hacia la entrada de la mansión, una sonrisa apareció en sus labios al percibir el aura familiar de su tío, que pronto llegó a la habitación. «¿Todavía estás vivo, viejo arrogante?» Sirius entró en la habitación apestando fuertemente a alcohol. La sonrisa en el rostro de Arcturus se desvaneció al ver a su nieto. No moriré antes que tú, mocoso insolente, ¿me estás maldiciendo para que muera joven, viejo? Sirius apretó los dientes ante las palabras de su abuelo. Con la cantidad de alcohol que consumes, me sorprende que tu hígado no se haya marchitado todavía. Arcturus se burló, burlándose de su irresponsable nieto. Al ver que los dos estaban a punto de discutir en cualquier momento, Andrómeda soltó una risa agradable. Aunque parecía un intercambio acalorado, podía ver que ambos se preocupaban profundamente el uno por el otro. Esta era solo su forma de comunicarse. Al oír la risa, la mirada de Sirius se posó en su prima, a quien no había visto en mucho tiempo. Andy. La saludó con una sonrisa y la abrazó cálidamente, dándole un suave beso en la mejilla.
Mira en qué estado estás, ¿no te estás cuidando otra vez, Sirius? Andrómeda sostuvo el rostro de Sirius y habló en un tono gentil pero muy severo. Sirius solo mostró una sonrisa avergonzada mientras se rascaba la nuca. Al observar la interacción entre Sirius y Andrómeda, los labios de Bellatrix se curvaron en una sonrisa maliciosa. Esto me recuerda a cuando pillé a Sirius y Andrómeda besándose cuando éramos niños. Nuestra madre estaba completamente furiosa, diciendo que Sirius había contaminado a Andrómeda. Habló en un tono deliberadamente alto, asegurándose de que todos escucharan sus palabras con claridad. Las pálidas mejillas de Andrómeda se sonrojaron con su vergonzoso pasado al ser revelado, especialmente con su esposo y su hija presentes en la habitación. Sirius simplemente fingió toser, sintiendo la mirada particularmente fría del marido de su prima. Los ojos de Tonks se abrieron ante el oscuro pasado de su madre. No esperaba que su elegante y noble madre hubiera hecho algo así cuando era niña. Parecía imposible dado lo bien que conocía a su madre. Arcturus, al ver la escena, solo rió y se sintió afortunado de presenciar esto antes de morir. Ahora sentía que podía morir sin remordimientos. Asterión se sentó en el apoyabrazos de la silla donde estaba Narcisa y sonrió, observando todo, especialmente la sonrisa en el rostro de Arcturus. Sabía que había tomado la decisión correcta al verlo sonreír de esa manera. De repente, la voz de Arcturus llamó la atención de todos en la habitación. Tengo que disculparme con ustedes dos, Bellatrix y Narcisa. Narcisa y Bellatrix miraron confundidas al viejo patriarca. Pensé que los nietos de mis antiguos compañeros de equipo, Abrax II Malfoy y Fulcrum IV Lestrange, eran hombres respetables como sus abuelos, pero con el tiempo se demostró lo contrario. Tuvieron matrimonios infelices por mi culpa. Entiendo si nunca me perdonan por eso. Arcturus pronunció cada palabra con dificultad, su rostro lleno de arrepentimiento, especialmente al ver la feliz relación de Andrómeda con Ted. Nota. Abrax II Malfoy y Fulcrum IV son personajes originales, no necesitas preocuparte por eso, anciano. Bellatrix habló con indiferencia. Aunque Rodolphus no era interesante, fue divertido torturarlo mentalmente durante años. Cuando dijo esto, Tonks y Ted la miraron horrorizados, pero Sirius, Narcisa, Asterión y Andrómeda no mostraron mucha reacción. Conocían a Bellatrix demasiado bien como para sorprenderse por sus palabras. Aunque mi matrimonio fue verdaderamente infeliz como dijiste, todavía tengo hermosos hijos, así que al menos tengo algo por lo que estar feliz. Además, no podrías haber sabido cómo era Lucius. Narcisa sostuvo la mano de Arcturus con más firmeza y habló en un tono calmado pero gentil. Arcturus miró a sus dos sobrinas nietas que no lo culpaban por sus errores y dejó escapar un suspiro cansado y arrepentido. Aún así, me siento terrible por hacerles la vida difícil a ambos. Está bien, todavía tenemos tiempo para disfrutar de la vida. A diferencia de ti, anciano. Bellatrix habló con orgullo, su mirada se centró discretamente en Asterión. Narcisa a su lado asintió en silencio, confirmando las palabras de su hermana mayor. Arcturus dejó escapar otro suspiro, pero una sonrisa apareció en sus labios. Aunque no sabía si estaban diciendo la verdad, alivió uno de sus remordimientos. La cena ha sido preparada y nos está esperando. Asterión habló con todos, incluidos Ted y Madora, cambiando hábilmente el ambiente ligeramente tenso de la habitación. Arcturus, que no podía levantarse de la cama, reunió fuerzas, bajó de la cama y caminó como si nunca hubiera estado enfermo, aunque Andrómeda y Narcisa estaban a su lado por cualquier emergencia. Mientras todos caminaban hacia el comedor, Asterión se acercó a Narcisa y le susurró. Draco y Dore acaban de llegar. Narcisa asintió y fue a buscar a sus hijos para la cena. Sentados alrededor de la mesa, Arcturus miró a toda su familia y sonrió sinceramente. Era realmente bueno ver la mansión Black llena de vida nuevamente después de tanto tiempo. Comió y bebió como nunca antes, y aunque el ambiente estaba tranquilo porque todos estaban comiendo, la atmósfera era realmente acogedora. Capítulo 104. Rose siempre supo que era diferente, aunque su tío Vernon y su tía Petunia siempre le hicieron creer lo contrario cuando en realidad ella era muy especial. Querían que fuera normal a toda costa, pero eso no era posible para ella. Ver monstruos devoradores de humanos por todas partes no era exactamente algo que un niño normal debería poder ver, y Rose podía verlos.
Rose sabía que no era normal, no cuando sus ojos podían ver las moléculas atómicas que forman el mundo. No cuando podía manipular instintivamente el espacio casi como si fuera natural. Ella era especial, y eso la hacía feliz. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer un niño especial en una familia normal para mantenerse cuerdo ante esto? Rose no sabía qué harían otros niños en su lugar, pero eligió usar el humor sarcástico para no volverse loca. Usó el humor sarcástico para agregar un poco de color a la realidad que veía a través de sus ojos especiales. Ella lo usaba para defenderse de cada comentario despectivo que su tío Vernon le dirigía, o cuando su primo intentaba golpearla en la escuela con sus amigos igualmente estúpidos. La razón de su agresión era la más estúpida de todas, simplemente porque ella era diferente a él. Nada más, nada menos. Esto le hizo comprender que a la gente no le gustaban los que eran diferentes a ellos. Para defenderse de los insultos sobre el color de su cabello y ojos, se ponía una máscara orgullosa y fuerte. Si el otro lado era arrogante, ella lo era aún más. Naturalmente, las cosas no salieron como ella esperaba. Especialmente cuando respondió a la maestra de la escuela de la misma manera arrogante. El número de veces que su tía Petunia fue llamada a la oficina del director ese año aumentó en un 200%. Y como cualquier padre que no sabe cómo criar a un niño, en lugar de hablar, preguntar la razón y explicar que estaba mal, siempre estaba encerrada en su habitación. No es que la habitación pudiera impedirle salir si quería, pero como era su habitación y no quería dormir bajo las estrellas, se abstuvo de destruirla. La primera pelea seria de Rose, cuando tenía unos 7 años, fue contra un monstruo muy grande y repugnante que parecía una oruga. Y fue la primera vez que usó el rojo en algo vivo. Como era capaz de manipular el espacio, utilizó libros de física como manual de entrenamiento, aunque le llevó un tiempo comprender algunos de los conceptos más complejos de los libros, pero nada demasiado complicado para sus ojos. Según la teoría de Albert Einstein, Rose, de 7 años, creó un ataque llamado rojo, una fuerza repulsiva extremadamente fuerte, capaz de empujar todo a su paso. El rojo aplastó al grotesco monstruo como si alguien hubiera aplastado un insecto, dejando atrás un cráter con una grotesca cantidad de sangre púrpura a su alrededor. Fue entonces cuando la niña de 7 años, sin maestra ni amigos, comenzó sus aventuras nocturnas luchando contra estas aberraciones. Rose, de 11 años, se despertó como cualquier otro día antes de este. Después de realizar su rutina matutina, bajó las escaleras y llegó a la cocina, donde comenzó a preparar el desayuno para ella y su familia. Mientras preparaba el desayuno, Rose fingió estar momentáneamente descuidada y echó una cantidad inusualmente grande de pimienta en la comida destinada a su tío. «¡Qué descuidada soy!», murmuró Rose con una expresión muy malvada. Agarró el pimentero y agregó un poco más al plato de Dudley. En cuanto a la tía Petunia, Rose supuso que escuchar los gritos de su hijo sería suficiente para torturar mentalmente a la mujer. Solo imaginar la cara de Dudley poniéndose roja como un camarón mientras corría desesperadamente por la casa hizo que la sonrisa en los labios de Rose se hiciera aún más grande. Tarareando alegremente, Rose terminó su desayuno y salió de la casa. Desafortunadamente, no podría presenciar la divertida escena que sería el desayuno de la familia Dursley. Tenía asuntos más importantes que atender. Frente a su casa, Rose vio a la señora Fig observándola atentamente, como si la estuviera vigilando. La hija perdida de la casa Potter realmente no sabía por qué esta mujer con olor a repollo la miraba todos los días. Mostrando un signo de V con sus dedos a la mujer, Rose le dio una sonrisa burlona y caminó por la acera con las manos en los bolsillos de sus pantalones deportivos. Little Winged no era exactamente grande, pero Rose sabía que debajo de este pueblo aparentemente pacífico, los monstruos devoraban a las personas, y por alguna razón, estos monstruos eran generados por las emociones negativas que las personas normales emitían inconscientemente. En cuanto a por qué sucedió esto, incluso con sus ojos, Rose no tenía idea, pero sabía que tenía algo que ver con una conexión mística que había detectado una vez. Lo que intrigaba a Rose era que a pesar de las muertes que presenció, no se informó nada en los periódicos ni en la televisión, casi como si no hubieran sucedido. Entonces, asumió que no era la única con esta energía corriendo por su cuerpo. Este grupo u organización estaba ocultando deliberadamente la existencia de los monstruos. Esto era algo que Rose aceptó de inmediato.
Solo imaginar cuánta emoción negativa se generaría si la gente normal supiera sobre la existencia de los monstruos hizo que Rose se estremeciera. Sería un escenario digno de una película apocalíptica. En cuanto a encontrar esta organización, Rose no tenía prisa, especialmente porque no sabía cómo reaccionarían ante su existencia. Exponerse prematuramente no era exactamente un movimiento inteligente. Te tengo. De repente, los pasos de Rose se detuvieron. Levantó la cabeza y miró un edificio abandonado con una sonrisa maliciosa. Había estado cazando a este monstruo durante 2 semanas. Era completamente diferente de los otros monstruos que había encontrado antes. Este podía moverse desde su punto de origen y tenía una tasa de crecimiento absurdamente rápida. Rose sabía que si no lo atrapaba hoy, este monstruo se convertiría en un problema mucho mayor, poniendo potencialmente en peligro a toda la ciudad. Y ese no era un riesgo que quisiera dejar sin controlar. Saltando fácilmente la valla metálica que protegía el edificio, aterrizó al otro lado con las manos en los bolsillos. De repente, ya no podía sentir el aura del monstruo, pero eso no la desanimó. Al contrario, la sonrisa en su rostro creció. Incluso mientras camuflaba su propia presencia, el monstruo no sabía que dejaba rastros de energía por donde pasaba, por lo que no importaba si se escondía ahora. Con las manos en los bolsillos, Rose silbó mientras caminaba hacia el edificio que parecía un hospital abandonado. Juguemos un poco, pensó mientras entraba al edificio, sus ojos increíblemente azules brillaban con un brillo fosforescente. Con sus pasos haciendo eco en el pasillo vacío y polvoriento, Rose no mostró ningún signo de nerviosismo o miedo, solo una expresión de aburrimiento. El monstruo no había aparecido ni siquiera después de media hora, pero podía sentir su mirada. Cruel y hambriento. La sonrisa de Rose se ensanchó al sentir que la mirada sobre ella se volvía cada vez más incontrolable. Al final, incluso después de ganar sabiduría, un animal sigue siendo un animal, impulsado por el instinto. De repente, Rose saltó al aire y se quedó pegada al techo boca abajo. En el lugar donde había estado, púas negras hechas de un líquido desconocido emergieron del suelo. Si se hubiera quedado allí, su cuerpo habría sido perforado numerosas veces, lo que definitivamente no habría sido bueno. Finalmente decidiste aparecer. ¿Estás lista para morir?, dijo Rose, sonriendo arrogantemente. Ese día, mató a otro monstruo, uno muy especial, aunque igualmente débil como todos los demás anteriores y como los que vendrían. Capítulo 105. ¿Cuándo regresas a Hogwarts? Este lugar es tan aburrido sin ti. Asterion escuchó la voz de Daphne a través de un espejo en su tocador. En el reflejo del espejo, la imagen de Daphne era perfectamente clara, sus ojos azules fijos en su abdomen, incapaz de apartar la mirada por un largo tiempo. Poniéndose su camisa blanca de manga larga, Asterion respondió con calma a su prometida. En 2 semanas, tengo que ocuparme de algunas cosas en la torre del reloj. Se abrochó la camisa sin importarle la mirada de Daphne. A veces era divertido ver a la noble y elegante Daphne Greengrass actuar de manera tan pervertida. ¿Pasó algo importante? Al escuchar a Asterion mencionar la torre del reloj, Daphne apartó a regañadientes la mirada del abdomen de su prometido y preguntó preocupada, mirándolo, deberías leer los periódicos más a menudo, son fuentes importantes de información, Daphne. Pero para responder a tu pregunta, este año se celebrará el torneo de los 3 magos junto con numerosos países. Me eligieron para saludar a todos los representantes de los países que llegan a Inglaterra, respondió Asterion, poniendo los ojos en blanco hacia su prometida. Sabía que a Daphne no le gustaba mucho leer periódicos, pero no esperaba que ella no estuviera al tanto de un evento tan importante. Los periódicos son aburridos, y tengo mucho que estudiar. No tengo tanto tiempo libre como antes. El segundo año es muy exigente. Apenas puedo comer sin tener prisa por llegar a clase, se defendió Daphne con vehemencia, claramente disgustada con sus palabras. Asterion no respondió, sabiendo que en una batalla de palabras, no era rival para su prometida, especialmente porque siempre se equivocaba ante sus ojos. ¡Guau! 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 Al oír los ladridos, la mirada de Daphne se posó en el pequeño cachorro que emergió de la sombra de Asterion. El cachorro tenía cientos de ojos, todos mirándola con gran insatisfacción, como si no le gustaran sus palabras en absoluto.
Esa cosita peluda es tan protectora contigo, Asti, se rió Daphne, mirando al adorable perro con diversión. El tamaño de Baskerville no le parecía intimidante. Asterion también se rió. Había usado la sangre de Baskerville para recrear a su fiel compañero y lo había logrado después de usar una cantidad demencial de energía mágica negativa. Esta vez, Baskerville había sido recreado usando las dos técnicas innatas de Asterion, lo que hizo que el perro fuera extremadamente fuerte con habilidades protectoras aún más demenciales. Aunque el perro demonio era ligeramente diferente al anterior. No lo malinterpreten, Baskerville seguía siendo tan sádico y cruel como antes, pero después de morir y ser recreado, parecía mucho más inteligente que antes. Asterion asumió que había infundido más energía mágica negativa de la necesaria, lo que provocó que Baskerville alcanzara la inteligencia de un espíritu maldito que se había apartado de su lugar original. Por supuesto, la linda apariencia de Baskerville era pura elección suya. Por alguna razón, su espíritu maldito encontró más inteligente hacer que los enemigos de su amo bajaran la guardia cuando vieron lo adorable que se veía. Tengo que irme, Daphne. Colocándose el reloj en la muñeca, Asterion se giró hacia el espejo en el tocador, donde se proyectaba la imagen de Daphne. Recuerda llamarme la noche antes de irte a dormir. Daphne asintió y habló antes de terminar la conexión mágica entre su espejo y el de Asterion. Baskerville emergió de la sombra de su amo, pero sus cientos de ojos todavía aparecían en su sombra. Al salir de la habitación, Asterion encontró a Narcisa esperándolo. Vestía una falda larga que le llegaba hasta los tobillos y una blusa de encaje blanca con mangas largas. Su cabello rubio pálido estaba peinado en un elegante moño. Sostenía una agenda contra su vientre. La ex Lady Malfoy parecía una secretaria. ¿Qué era exactamente lo que era en ese momento? La secretaria del señor de la Torre del Reloj en el 9º departamento de maldiciones. Asterion Black. Narcisa, aburrida de pasar todo el día en la mansión, se había ofrecido a trabajar en la Torre del Reloj, una oferta que Asterion aceptó con gusto. La cantidad de papeleo que tenía que firmar no se podía describir con palabras. Con la incorporación de Narcisa, Asterion prácticamente solo necesitaba firmar unos pocos documentos más importantes, mientras que Narcisa se encargaba de los más fáciles. Al principio, le preocupaba la gran carga de trabajo, pero al ver lo diligente y satisfecha que estaba Narcisa después de comenzar a trabajar, dejó esas preocupaciones de lado. En cuanto a Bellatrix, Asterion solo sabía que estaba realizando algunos experimentos en el sótano. No preguntó qué experimentos eran ni por qué había gritos a altas horas de la noche. Mientras no se tratara de inocentes, Asterion era indiferente a las acciones de Bellatrix. Arcturus seguía siendo Arcturus. El hombre seguía vivo, aunque se deterioraba cada día. Asterion quería demorarse lo máximo posible antes de llevar al hombre a la habitación secreta. ¿Quién será el primero en llegar? Asterion, caminando por los pasillos de la mansión, le preguntó a Narcisa, que estaba a su lado. El actual ministro de magia de Francia, Louis Delacour, y su familia. Narcisa abrió su agenda y respondió, pisando hábilmente el suelo con sus tacones altos. ¿Actual? Preguntó Asterion, confundido. No había prestado mucha atención a Francia últimamente, por lo que se sorprendió por el nuevo ministro de magia de Francia. Hace un mes, se celebraron elecciones en Francia, y se eligió al nuevo ministro de magia. Continuó Narcisa. Louis Delacour es un mago de sangre pura muy popular en Francia. Está casado con una Beela, lo que lo ha hecho muy apreciado a los ojos de otras razas y de muchos magos y brujas franceses. Asterion estaba genuinamente sorprendido. No esperaba que el padre de Fleur Delacour fuera elegido ministro de magia de Francia en este momento tan delicado, lo que también explicaba una de las razones del reciente deseo de reconciliación de Francia. Asti, ¿quieres que te traiga un objeto alquímico que impida que el encantamiento Beela afecte tu mente? Preguntó Narcisa, frunciendo el ceño, consciente del extraordinario encanto de las Beelas. Asterion negó con la cabeza y respondió con indiferencia. No es necesario, puedo controlarme perfectamente. Con Baskerville asomándose detrás de él, no sentía miedo de ninguna influencia, a pesar de que el encantamiento Beela era famoso por ser casi invencible. Por cierto, ¿tu espíritu maldito va a permanecer expuesto de esta manera? Preguntó Narcisa, señalando los cientos de ojos en la sombra de su prima.
Honestamente, era un poco inquietante que cientos de ojos rojos y abiertos te miraran. Lo dejé hacer lo que quisiera. Asterión se encogió de hombros y siguió adelante. Narcisa no dijo nada más y continuó presentando a los numerosos representantes que habían venido o vendrían a Inglaterra en un futuro cercano. Mientras conversaban, ambos salieron de la mansión, se subieron a un auto y se dirigieron hacia la torre del reloj. Fin del video. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.